Yo crecí en los años 80. ¿Cuántos de ustedes crecieron en los 80? Levanten la mano. Bien, ¿y los 90s? ¿Los 2000s? Probablemente la mayoría de ustedes están ahí arriba en el balcón también. Yo crecí en los años 80, nací en 1975, lo cual significa que cumpliré 30 años este 9 de octubre. Crecí en los 80s y crecí en la época como si alguna vez han visto la película Los Goonies o Stranger Things, así fue más o menos como crecí. Nos levantábamos en la mañana y me subía en mi bicicleta y pedaleaba 5 kilómetros hasta la casa de mi amigo. Jugábamos Nintendo por un rato, no el Nintendo Switch, sino el Nintendo original. Yo jugaba Nintendo como Double Dribble o RBI. Luego como al mediodía íbamos a Sonic a tomar algo. Y si teníamos suerte, si teníamos suficiente dinero, nos comprábamos como una comida completa. O sea, en ese entonces uno podía comprar una comida completa con las monedas que llevaba en el bolsillo. Y después regresábamos a la casa de mi amigo, bajábamos al aro de básquet y hacíamos un concurso de clavadas. Fue la única vez en mi vida que pude clavar un balón en un aro de 2 metros con 13. Y luego de eso íbamos al centro recreativo a jugar básquet y coquetear con algunas chicas. Y como a eso de las 8... yo me subía en mi bicicleta y pedaleaba los 5 kilómetros de regreso a mi casa. Esa era la vida de un niño en el verano de los años 80. Y estos amigos con los que crecí, fuimos juntos a la secundaria, fuimos juntos a la prepa, y yo tomé un camino diferente y entré al ministerio. Todos ellos fueron a Texas A&M y algunos se casaron, pero lo que me he dado cuenta es que con el paso del tiempo, esos amigos con los que tengo todos esos recuerdos los veo en Facebook y todavía los cuento como amigos, pero no he tenido una conversación con ellos en muchísimos años. Y es así como algunos de nosotros hemos vivido en esta nueva era de redes sociales. Tenemos muchos amigos. De hecho, no es para presumir si ustedes tienen más que yo. No presuman, pero esta mañana revisé y tengo más de 2.500 amigos en Facebook. ¡Sí! Esa es la máxima presumida, ¿eh? Ya casi llegando a ser una figura pública, amigos. Es algo increíble. Pero lo curioso es que al evaluarlo bien, de esas 2.500 personas con las que soy amigo en Facebook, en realidad probablemente solo hay 1 o 2, tal vez 3 o 4, con las que soy súper cercano. Y aquí está el asunto. En esta era moderna, como que nos hemos desviado de reunirnos juntos a estar realmente distantes. Ahora, la metáfora que quiero usar es que somos un agregado de personas. ¿Saben lo que es un agregado de personas en una iglesia? Piensen en una bolsa de canicas que sostienes en la mano. Y pueden sacudir esa bolsa y las cosas se mueven, pero estamos conectados de una manera muy suelta. Pero lo que vemos en la Biblia se llama en realidad una congregación. Y a diferencia entre una congregación y un agregado, es la bolsa de canicas frente a un racimo de uvas que están interconectadas, que tienen propósito en conjunto. Y hemos estado en una serie aquí durante las últimas semanas hablando de la iglesia y cómo debemos ser la iglesia, responder como la iglesia, vivir como la iglesia. Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Cuál es la diferencia entre una congregación y agregado? Y cómo realmente hacemos vida juntos. Ahora, Robert Putnam, un sociólogo, hace muchos años y comenzó a estudiar lo que está pasando en nuestra sociedad. Y escribió este libro llamado Bowling Alone. Y básicamente dijo que en los años 60, 70 y 80, la gente se unía todo el tiempo en grupos cívicos. Eran parte de la logia, o formaban parte de una liga de boliche, o estaban en la asociación de padres y maestros. Al irlo siguiendo con los años, ya no se están integrando a esos grupos cívicos, sino que cada vez empiezan a estar más y más aislados. La gente todavía juega boliche, pero ya no se une a equipos de boliche. Y hasta lo siguió de esta manera. La disminución de personas que se unen en programas de padres de familia ha bajado un 40%. Y Robert Putnam, al evaluarlo, realmente lo ha visto como que nuestra cultura se está volviendo más y más desconectada. A medida que el crecimiento urbano se expande, como yo crecí en Dallas y todos vivían en un suburbio afuera de la ciudad, y luego uno empieza a vivir más y más lejos de la gente, ya no estamos haciendo vida juntos.
Y yo diría, eso es algo peligroso. Y hasta se ha metido en la iglesia, donde como que venimos, adoramos, pero en realidad no conocemos a la gente. Ahora, yo no soy sociólogo, no sé realmente por qué está pasando esto, solo le puedo decir que es algo malo. Otro sociólogo que hizo un estudio con ratas a principios de los años 2000, su nombre era John Cacioppo o algo así, no sé cómo se pronuncia bien, pero bueno, ese no es el punto. Él crió ratas, algunos en comunidad y otras las crió en completo aislamiento. Y lo interesante es que descubrió que las que crecieron en aislamiento desarrollaron tumores 84 veces más que las que vivieron en comunidad. Y su conclusión fue, si las ratas necesitan de otros, ¿cuántos más nosotros necesitamos de otros? ¿Verdad? Esa es la idea. Y así tenemos que entender que nosotros, como personas, no fuimos creados para vivir solos. De hecho, este sociólogo dice que para acabar con la soledad necesitas de otras personas más algo más. También necesitas sentir que estás compartiendo algo con la otra persona o con el grupo que es significativo para ambos. Y continúa diciendo que cuando hablamos de hogar hoy en día, queremos decir solo nuestras cuatro paredes, si tenemos suerte, nuestra familia nuclear. Eso nunca fue lo que hogar significó para los humanos antes que nosotros. Para ellos significaba una comunidad, una densa red de personas a nuestro alrededor, una tribu. Pero eso en gran parte ya se perdió y nuestro sentido de hogar se ha encogido tanto y tan rápido que ya no satisface nuestra necesidad de pertenencia. Así que estamos nostálgicos del hogar aun cuando estamos en casa. Miren, hemos construido organizaciones religiosas, pero en realidad no hemos construido iglesias. Porque la congregación está conectada a una vid, como un racimo de uvas. Y lo que hemos hecho es construir organizaciones religiosas que son una bolsa de canicas. Pueden estar cerca unas de otras y tal vez moverse unas a otras, pero no están realmente conectadas. Y creo que parte de la razón de esto, y soy igual, es que no queremos entrometernos, ¿verdad? Venimos a la iglesia y simplemente no queremos dar ese paso de preguntar, ¿cómo estás? O sea, de verdad, ¿cómo estás? Porque sentimos que tal vez nos estamos metiendo en la vida de alguien. A veces pensamos que la gente ya tiene todos los amigos que necesita y entonces decimos, no puedo hablarles, soy muy tímido. También pensamos que su vida es su asunto. Entonces nunca queremos acercarnos a ser personales con la gente, incluso con los de afuera. Nunca queremos acercarnos porque pensamos que será una carga para ellos. Pero el problema es este. Nos necesitamos unos a otros. Sabemos esto por el texto bíblico en Génesis donde le dice a Adán, no es bueno que el hombre esté solo. Yo no sé qué estaba pasando en el huerto. Tal vez Adán andaba corriendo con tijeras antes que llegue Eva. Tal vez no estaba alimentando bien o peinándose. Tal vez no lavaba los platos o la ropa, no sé. Pero por la razón que sea, dice Dios, no es bueno que el hombre viva en aislamiento. Salomón, que es el hombre más sabio que ha caminado sobre la tierra, dijo esto. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeran el uno, levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Es decir, ¿alguna vez han pasado por una lucha y mirado alrededor como diciendo, no tengo a nadie con quien hablar de esto? No tengo a nadie que pueda orar conmigo por esto. Estoy en completo aislamiento. Robert Putnam en ese mismo estudio dio en los años 80 cuando hacía esta pregunta. ¿A quién recurres? Dime a cuántos recurres cuando llega una crisis. Y en los años 80 la gente decía, tengo de 5 a 7 personas a las que puedo llamar en un instante si el mundo se me derrumba. Pero descubrió que a principios de los 2000 esto comenzó a cambiar. Y cuando hacía esa pregunta, la mayoría de la gente decía, no tengo a nadie o a uno. Y ya. Ahora piensen en esto, si dos son mejores que uno, ¿por qué queremos vivir la vida por nuestra cuenta? ¿Por qué queremos enfrentarla solos? ¿Por qué queremos criar a nuestros hijos solos? ¿Por qué queremos luchar solos? Si dos son mejor que uno, ¿no deberíamos conectarnos unos con otros? Eso es lo que siempre resulta interesante en la iglesia.
Veo gente y vienen y adoran y aman a Dios y sin embargo, como que vienen en un poco de aislamiento. Y una de las razones, honestamente, al menos esta es mi razón, una de las razones por las que tenemos el manor, los apartamentos de vivienda para adultos mayores que tenemos, es porque tenemos a muchas personas que han enviudado y que están viviendo en esos departamentos y no queremos que pasen por la vida solos. Queremos que tengan personas con quienes puedan conectarse. Queremos que tengan amigos. Queremos que jueguen pickleball, tal vez, sin romperse la cadera, pero tal vez, ¿verdad? Me metí en problemas con eso. Ya sé. No queremos que la gente pase por la vida sola. Es mejor que estemos conectados juntos. Yo diría que es bastante santo. Aquí está la razón. Si miras Éxodo capítulo 19, quiero que vayan a Éxodo capítulo 19. Mientras Moisés subía a Dios, Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, y guardaras mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora, puse ese texto porque necesito darles un poco de contexto mientras miramos al reunirnos y estar conectados. Estas palabras le llegaron a Moisés como 3 meses después de que Israel salió de Egipto. Cuando salieron de Egipto, tienen que entender que eran un pueblo esclavo. Ahora, pónganse la mentalidad de un esclavo. ¿Estás viviendo el uno para el otro? Probablemente no. La mayoría de personas que han estado en esclavitud simplemente viven para sí mismos porque apenas pueden sobrevivir. Y Dios va a establecer un pueblo conocido como Israel en el desierto, y Él dice: van a ser un pueblo santo, van a ser consagrados, van a ser una nación de sacerdotes. Eso es lo que Él está haciendo. Y luego, cuando llegamos al versículo 16, miren lo que pasa. Aquí dice: Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Ahora ustedes se preguntan, ¿qué tiene esto que ver con reunirse? Bueno, Dios toma a un pueblo esclavo, personas que están bastante desconectadas una de otras, viviendo para sí mismas, y los reúne en este racimo alrededor de un monte. Se reúnen, se consagran, lo que significa que están adorando y santificándose juntos. Y miren lo que sucede. Dios se manifiesta. Así que aquí está el principio que quiero que recuerden. Cuando nos reunimos, Dios siempre está presente. Dios se manifiesta cuando estamos conectados juntos. En realidad, si miran el patrón, se puede escribir de esta manera. Ellos se reúnen, se preparan como un acto de adoración, Dios se manifiesta y luego se entrega la palabra de Dios. Así que piensen en el patrón. Ellos se reúnen alrededor de este monte, comienzan a prepararse para ser ese pueblo que Dios quiere que sean. Dios se manifiesta en el monte, Moisés sube al monte, y la próxima vez que venga Moisés, Él les entrega la palabra de Dios. Es un patrón que vemos una y otra vez. Si miran Primero de Reyes, miren Primero de Reyes capítulo 8. Salomón ha edificado el templo y se están reuniendo como nación. Ahora ya son una nación. Han tenido un par de reyes en Saúl y en David, y son bastante poderosos en este punto. Cuando están en el reinado de Salomón, están como en la cima, y Salomón edifica un templo y dice así: entonces el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes que por ser tantos no se podían contar ni numerar.
¿Qué es eso? Es un acto de adoración. Están preparando su corazón para encontrarse con Dios juntos. Y miren lo que dice. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Y los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca y cubrían por arriba el arca y sus varas. E hicieron salir las varas de modo que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo delante del lugar santísimo, pero no veían desde afuera, así que quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había, sino las 2 tablas de piedra que ahí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. De nuevo, se reúnen, adoran, la presencia de Dios se manifiesta y luego, si siguen leyendo, chicos en el balcón, necesito que pongan atención. ¡Hey! 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 Están siendo una distracción ahí arriba. Esto no es un juego. Chicos en la primera fila del balcón. Trent, ¿me ayudas por favor? Córtenlo. Los escucho desde aquí abajo. Bien, lo siento. Yo habría hecho eso hace mucho tiempo, pero eso es un momento serio. Esta es la palabra de Dios que estamos enseñando y predicando. Esto no es un tiempo de jugar. Este es el momento en que entregamos la palabra del Señor. Amén. No es mi intención ofender a sus hijos, pero si esos son sus hijos, vayan a sentarse junto a ellos. ¿De acuerdo? ¿Todos están bien con eso? ¿Sí? Déjenme quitarme eso un momento. Eso fue el pastor papá hablando ahí. Noten el momento en Primero de Reyes, se están reuniendo, se preparan como un acto de adoración, la presencia de Dios se manifiesta y se entrega la palabra de Dios. Vemos lo mismo en el libro de Nehemías. Recuerden, en Nehemías, ellos están en el exilio y están regresando a la tierra que Dios les había prometido. Y están restableciendo un templo y están restableciendo una nación. Y eso es lo que sucede. Síganme en esto. Ellos se encargarán de eso ya. Síganme, miren lo que sucede. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, todos están oyendo. Día santo es a Jehová vuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Están juntos, están bien en su corazón. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcan. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les había enseñado. Así se están reuniendo, se están escuchando la palabra del Señor. La presencia de Dios está con ellos, están interactuando unos con otros y están juntos, están avanzando. Sé lo que están diciendo, porque la mayoría de la gente dice, bueno, pastor, ese es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ya no importa para nosotros. Pero vemos un modelo similar en los libros de Hechos. Si miran Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2 dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es un patrón similar. Se reúnen, adoran, escuchan la palabra de Dios. Y luego la presencia de Dios se manifiesta
en medio de ellos. Hay algo único y santo en congregarse, en conectarse unos con otros, vivir, adorar, orar, caminar y hablar juntos. Vemos este patrón una y otra vez. La iglesia no está supuesta a ser un club social, en realidad no lo es. Está supuesta a ser una asamblea de los santos, donde ellos se consagran, escuchan la palabra de Dios y la presencia de Dios se manifiesta una y otra vez. Y ustedes dirán, está bien, pastor, pero eso lo hacemos todos los domingos, qué bueno. No. Cuando nos reunimos, no importa si son 5 o 500, cuando nos reunimos, la palabra de Dios es proclamada. Adoramos y la presencia de Dios se manifiesta. Ya sea en una clase de escuela dominical o un grupo pequeño o simplemente un par de personas tomando un café. Bueno, pero ¿significa eso que siempre que nos juntemos a tomar un café tenemos que abrir la palabra? No. Si yo estoy transformado a la imagen de Dios y me siento contigo y estamos hablando de la crianza de los hijos y la palabra de Dios está profundamente arraigada en mi corazón, entonces estoy hablando las palabras de Dios mientras tomamos café, diciendo, así hemos criado a nuestros hijos, así es como instruyes a alguien, así es como disciplinamos, así es como. ¿Sí me entiendes? Y cuando eso sucede, ocurre transformación. Congregarse es increíblemente importante. Entonces, esto es lo que debemos entender. Cuando nos reunimos para adorar a un Dios vivo. Ahora, yo no planeé este momento, no lo hice, fue un momento real. Pero la razón por la que lo menciono es porque esto es sagrado. Esto no es entretenimiento. No tengo que esforzarme tanto para entretenerlos. Podría traer pizza, contar un par de chistes, ver un video y luego decir, chócalo, adiós, hasta luego, ¿verdad? Pero no, esto es sagrado, esto es un momento sagrado. Cuando nos congregamos estamos encontrándonos con un Dios santo. Y eso puede ofenderte, Pero aquí está la cosa. ¿No estás cansado de estar jugando a la iglesia? ¿No estás cansado de venir, pasar por la rutina, cantar 3 cantos, escuchar a alguien hacer ya sabes, salúdense unos a otros y cosas así? Miren, nos reunimos para adorar a un Dios vivo. Y si Él es santo, y la Biblia claramente indica que Él es santo, entonces debemos reconocer al entrar aquí lo que realmente significa acercarse a un Dios santo. Ahora, lo entiendo. Tenemos visitantes aquí, tenemos personas nuevas aquí. Si tú eres un invitado hoy, yo no hago eso todos los domingos. Sentí que era un momento apropiado para hacerlo porque sí me estaba distrayendo a mí, también te estaba distrayendo a ti y te pierdes lo que Dios quiere decirte. Así que aquí está la cosa. Nos reunimos, nos acercamos a un Dios santo en su santidad y eso nos lleva a la adoración. He tenido la oportunidad varias veces de viajar. He estado en la Capilla Sixtina, he estado en la Abadía de Westminster, he estado en diferentes templos o santuarios en Europa. Y todos tienen esas hermosas vidrieras y ¿qué hacen? Te hacen levantar la vista con asombro. Y eso es lo que hace la adoración, nos hace levantar la mirada. Porque muchas veces lo que hacemos es mirar hacia abajo, mirar nuestra propia vida, preocuparnos por nuestros propios problemas. ¿Cómo va a proveer Dios por mí? ¿Cómo va a rescatar a mi hijo de las drogas? ¿Cómo voy a hacer con ese trabajo? Miramos hacia abajo muy seguido, pero lo que hace la adoración es que nos hace mirar hacia arriba, mirar la santidad de Dios, su perfección, su omnipresencia, su omnipotencia, donde Él es todopoderoso y está en todas partes, y entonces mis problemas empiezan a parecer bastante pequeños. Y aquí está lo que pasa cuando nos congregamos y adoramos juntos. Vemos diferentes aspectos de Dios.
C.S. Lewis, ya me han oído decir esto antes, comentó sobre ese pasaje en Isaías 6 donde Isaías está delante de la santidad de Dios y hay ángeles dando vueltas alrededor del trono y se llaman unos a otros. Muy específico dice que se llaman Santo, Santo, Santo es del Señor Dios Todopoderoso. Y C.S. Lewis, al comentar sobre ese pasaje, dice que la razón por la que se llaman unos a otros es porque mientras circundan a Dios en su santidad, están viendo nuevos aspectos de Él. Y esa es la razón por la que nos reunimos para adorar, porque algunos de ustedes lo han visto como sanador, Él los sanó del cáncer. Algunos de ustedes lo ven como sustentador, Él les ha dado vida mucho más allá de sus años. Algunos de ustedes lo ven como redentor y salvador, porque acaban de ser salvados. Y lo que la adoración necesita ser es esto, que mientras venimos aquí con estas diferentes experiencias de Dios, nos digamos unos a otros, escucha, sé que recibiste un mal diagnóstico, pero escucha como Dios me sanó, escucha, sé que tienes pérdida, dolor y sufrimiento, pero escucha como Dios me restauró, sé que tu matrimonio está roto, pero escucha cómo Él restauró el mío y lo sostuvo. Eso es lo que la adoración, cuando nos reunimos, deberíamos estar proclamando estas cosas. En segundo lugar, anoten esto. Puedo brincar así. Nos reunimos para poder escuchar y ser desafiados por su palabra. Y aquí está la cosa. Yo realmente creo esto. Pienso que una de las razones por la que tenemos tantos problemas en nuestra cultura es porque no tenemos suficientes personas predicando la palabra de Dios, hablando la palabra de Dios, creyendo la palabra de Dios. Es casi como si predicáramos en estilo de calcomanía. ¿Alguna vez lo han notado? ¿Eres un cristiano de bumper sticker? Mira, aquí está como si lo eres. Si yo digo la frase, Dios es mi copiloto y tú dices amén, eres un cristiano de calcomanías. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es tu co-nada. Él es el piloto, Él es el conductor, Él es quien dirige. Él está llevando todo en una dirección. Tú más vale que te subas al avión o te bajes. Pero lo que pasa es que predicamos en eslogans y no escuchamos las cosas profundas de Dios. Y entonces nunca llegamos a experimentar transformación. Y la razón por la que nos reunimos para escuchar la palabra de Dios es porque eso trae rendición de cuentas a la casa. ¿Tiene sentido? Déjenme ponerlo de esta manera. Si yo me pongo de pie aquí e hiciera una larga serie sobre el matrimonio y todos aprendemos cómo tratar a nuestra esposa, cómo hablar con nuestro cónyuge y todo eso, de pronto surge una rendición de cuentas natural en la sala, ¿verdad? Ni siquiera tengo que mencionarlo, porque ustedes mismos se lo mencionan unos a otros. Se están rindiendo cuentas entre sí. Santiago dice esto. Y es un pasaje hermoso. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Ahora, aquí está la cosa. Nosotros no tenemos un confesionario. No hay confesionario aquí. Y la razón es porque nunca puede ser sanado a través de un confesionario. Ahora, algunos de ustedes fueron criados en la iglesia católica y dirán, vas a hacer enojar a mi mamá. Pero la confesión sucede de uno a otro y ahí es donde ocurre la sanidad. ¿Alguna vez has notado cómo cuando confiesas tus pecados a alguien, terminas sintiéndote bien? ¿Verdad? Da miedo hacerlo. Me da miedo hacerlo. O sea, cuando me agarran con la mano en el tarro de galletas en casa, me da miedo. Les doy un ejemplo. Ayer, la única razón por la que no digo hoy es porque todavía no he visto a Rachel. Yo estaba viendo a mis amados Sooners. Solo reflexionemos en esa gloria en un segundo. Viendo a Oklahoma jugar contra Auburn. Y empiezan a perder. Y Rachel está en la cocina, preparando el almuerzo o cena para él y no sé cuál. Y me dice, oye, ¿a qué hora es el evento SHIELD, ese evento de recaudación de fondos que tenemos para la escuela? No, creo que yo le pregunté y ella me dice, escuché a alguien decir que era a las 5. Y me di la vuelta, como el diablo y todos sus ángeles, y le digo, ¿qué quieres decir con las 5 en punto? ¿Cómo
diablos? Y él me dice, hey. Yo no fijé la hora del evento, amigo. Tú estás a cargo de la organización. Tú sabes que es sábado. Entonces, me sentí mal. Me sentí mejor porque ganaron los Sooners. Pero me sentí mal en ese momento. Entonces, mientras íbamos manejando a casa esa noche, yo tenía esa carga, ¿verdad? Es algo raro. Estamos hablando el uno con el otro, pero no es de una manera dulce. Y ya sabes, más bien como, ¿cómo está el clima? ¿Qué en el calendario esta semana? Pero no como, oye, cariñito, eres tan dulce, ¿verdad? Entonces simplemente tomé su mano en el camino de regreso y le dije, oye, lo siento, eso fue una tontería. Y de repente es como sanidad, ¿verdad? Sanidad. Lo sueltas y trae sanidad. Entonces ese es un ejemplo tonto. Pero cuando estamos juntos, este es un lugar seguro para confesar pecados. Porque aquí está la cosa. Si estás lejos de Dios, solo entiende esto. En unos momentos voy a darte la oportunidad de entregar tu vida al Señor. Y voy a decir, oye, levanta tu mano y hacer todo eso. Probablemente lo has visto 1000 veces y si alguna vez has estado en una iglesia. Y va a llegar un momento, si quieres acercarte a Dios, va a llegar un momento en el que el enemigo diga, eso es una tontería, no hagas eso. ¿Por qué haces eso? Y la razón por la que sé, porque a veces cada domingo yo mismo recibo uno de esos, ¿verdad? Pero déjame ayudarte. Aquellos de nosotros que somos santos, creyentes en este lugar, todos hemos tenido que ser sanados por nuestros pecados. Cada uno de nosotros. Pablo, uno de los más grandes teólogos de todos los tiempos, que escribió gran parte del Nuevo Testamento, dice esto. Soy el peor de los pecadores. Y al confesar el pecado, no se nos echa encima más condenación. Se nos quita para que puedas comenzar a andar en la libertad que Dios tiene para ti. Así que nos reunimos para adorar, nos reunimos para escuchar la palabra de Dios, y el pastor o el predicador o el maestro se pone en el lugar de Moisés, trayendo la palabra de Dios a la vida de las personas para que puedan ser libres y sanados de sus pecados. Por eso el salmista dice que reunirse también debería producir fruto extraordinario. Fruto extraordinario. Como el tipo de fruto que es transformador. Así que cuando nos reunimos, no solo nos reunimos para adorar y para la palabra, aunque esas son radicalmente importantes, sino que también hay acción en ello. Así que déjame llevarte de nuevo a esa taza de café que estamos tomando juntos. Así es como funciona el fruto. Supongamos que estoy tomando un café con Scott y Scott tiene un problema con sus hijos o nietos y estamos hablando y somos creyentes y yo digo, ¿sabes, Scott? Esto es lo que yo he intentado, esto fue lo que funcionó para nosotros, tal vez funcione para ti. Scott llega a casa, habla con Linda, comienzan a trabajar en ese plan y de repente los problemas que tenían con sus hijos han cambiado. Sus hijos han sido transformados, sus hijos han crecido en Cristo. Eso es el fruto extraordinario. Todo porque te reuniste con otra persona. Y puede suceder en un grupo pequeño, puede suceder en una clase de escuela dominical, puede suceder aquí mismo. Pero la idea es que cuando nos reunimos deberíamos estar produciendo fruto extraordinario. A menudo cuando escuchamos eso pensamos, eso es solo una manera ingeniosa de hacer crecer la iglesia. Pastor, no. No estoy hablando de un número, estoy hablando de transformación. Nos reunimos para ser transformados a la imagen de Dios. Eso es lo que todos buscamos. Si vamos a ser más y mejores discípulos, nuestra meta es que estemos produciendo fruto y eso comienza hacia adentro. Y a medida que va hacia adentro, empieza a moverse hacia afuera para afectar todo en nuestro camino. Así que nos reunimos para producir fruto extraordinario. Mira esto, Hebreos. Vimos Hebreos toda la primavera y él dice esto. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿verdad? ¿Qué es eso? Es fruto. Y la idea es como agitación
considerémonos unos a otros como para meternos en este patrón de movimiento, ser agitados o ser activos. Estimulémonos unos a otros al amor y las buenas obras, ¿verdad? Cuando nos reunimos deberíamos estar hablando no solo de nuestros hijos, de nuestra familia o de nuestro trabajo, sino también de cómo te está transformando Cristo de manera regular. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y buenas obras. No podemos estimularnos sin congregarnos. Y solamente déjame darte algunas ideas antes de cerrar. Matt, ya puedes subir, pero esto es lo que el escritor de Hebreos está señalando. Mira estos pensamientos. Reunirnos nos ayuda a mantenernos responsables unos a otros para andar en el amor de Cristo. ¿Verdad? Ahora mismo, de vez en cuando, si noto un patrón de que no vienes, vas a recibir un mensaje de texto del pastor Jason o del pastor Steve o del pastor Nathan. No es que estemos tratando de vigilarte. Tengo mejores cosas que hacer en mi vida que estarte vigilando. Pero lo que estamos haciendo es asegurarnos de que estés bien en tu caminar con Cristo. Sería irresponsable de mi parte como pastor de este rebaño ignorar cuando faltas. Ahora, yo tengo como esta regla regular, puedes faltar una vez, como una vez probablemente no voy a mandarte un mensaje. La segunda vez empiezo a notarlo un poco. La tercera vez me estoy comunicando. Y así es como lo sé. Tú dices, ¿y cómo sabes si falté? Porque todos ustedes se sienten siempre en el mismo lugar. ¿Verdad? Yo sé que Rick y Susan Roper se sienten en la cuarta o quinta fila desde atrás. Y Rick es alto, mucho más alto que yo. Y así que Rick y yo nos estamos mirando ahora mismo. Yo puedo verte. Y puedo ver cuando no estás. Y la razón por la que hacemos esto es porque sé que cuando la gente empieza a desaparecer del radar, usualmente es una señal de advertencia de lo que está pasando en su vida. La razón por la que creo que la gente deja a la iglesia no es necesariamente por el estilo de música, o el pastor, o el edificio. Usualmente es por algún tipo de lucha interna, conflicto o vergüenza. Yo no hago mucha consejería. ¿Sabes por qué no hago mucha consejería? Especialmente consejería matrimonial o consejería de duelo. Y es porque estadísticamente, si atraviesas un momento difícil en tu vida, no quieres ver a la persona que abordó ese asunto difícil en tu vida. Me di cuenta de eso hace varios años. Yo era pastor en Grapevine y uno de nuestros líderes de alabanza murió trágicamente. Y la esposa hizo su funeral en una funeraria. Y yo era un pastor joven y me preocupó eso. Yo pensé, ¿hice algo malo? ¿Qué pasó? Así que fui a verla y le dije, oye, ¿hice algo mal? ¿Por qué no quisiste tener el funeral aquí en la iglesia? Y ella dijo, no quería ir a la iglesia. Y cada vez que hubiera adoración, ver el ataúd justo allí al frente. Sentiría el dolor de su pérdida una y otra vez. Y lo entendí. Lo comprendí. Porque esto nos pasa a muchos de nosotros. Nos arrepentimos de nuestros pecados, tenemos vidas rotas, hemos estado adictos a las drogas, hemos tenido una infidelidad moral, lo que sea, y entramos y sentimos esa punzada de vergüenza y rechazo. Y entonces se siente mejor para nosotros empezar de nuevo en algún otro lugar que lidiar con eso dentro del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que el cuerpo de Cristo tiene que aprender. No deberíamos ser una voz de condenación ni de herida. Deberíamos ser una voz de sanidad y restauración. En segundo lugar, reunirnos nos ayuda a mantenernos mutuamente en el caminar de la vida cristiana. Es curioso. Nuestra denominación es lo que llamamos una denominación teetotaler. No sé si conoces esa frase. Esa frase viene del sur de Estados Unidos. En lugar de vino, cerveza o alcohol, estás bebiendo té, ¿verdad? Somos una denominación teetotal. Ahora bien, yo no tengo ningún problema, en moderación,
Tú ocúpate de tu propia salvación. Algunos de ustedes crecieron en pentecostalismo antiguo como yo y dicen, pastor, si el jugo de la Santa Cena está un poquito fermentado, todos nos vamos a ir al infierno. No, yo no soy así. Pero es curioso. Rachel y yo llegamos a bodas en Grapevine. Y esa ciudad se llama Grapevine por una razón, hay muchos viñedos. Y había vino y alcohol fluyendo y todos decían, pastor, solo sepa que yo tomo con moderación. Casi nunca bebo, solo de vez en cuando. Ahora, no hay juicio, no había condenación, pero lo que pasa es que cuando te reúnes y tienes un estándar santo, de repente eso empieza a contagiarse en la gente, ¿sí? Sabes, mi matrimonio es mejor por las personas que he tenido en mi vida. Es mi pequeño grupo, en mi iglesia, en mi clase de escuela dominical. Llevo 22 años casado. Gracias a Dios que Rachel estuvo en el ministerio de niños hoy. Llevo 22 años casado. Algunos de ustedes llevan 50 o 60. Tengo mucho que aprender de ustedes. Tienen 40 años más que yo. ¿Cómo pasaron de esa etapa en la que los hijos se van y de repente la casa está en silencio? Y si miran el uno al otro a través de la mesa mientras comen solos, como diciendo, supongo que eso es todo. ¿Cómo atraviesas eso? Yo tengo mucho que aprender de ustedes. Así que reunirnos nos ayuda a mantenernos mutuamente en el caminar de la vida cristiana en su máximo potencial. En tercer lugar, reunirnos nos ayuda a animarnos mutuamente en medio de una cultura difícil. Quiero decir, vivimos en un pantano, ¿no? Algunas de las cosas que están pasando en la cultura ni siquiera las entiendo. No tengo otra explicación más que, vaya, el infierno está desatándose todo lo que pueda en esta cultura. Y yo lucho. Sé que tú también. A veces enfrentamos persecución, a veces enfrentamos confusión, a veces simplemente luchamos. Yo prefiero luchar con un ejército de personas que conozco que luchar solo. La razón por la que tenemos guerreros de oración que pasan al frente cada domingo es porque no queremos que estés solo. Sabemos que la vida es difícil. Sabemos que tienes cosas con las que estás batallando en la cultura. Y queremos estar a tu lado. La razón por la que invertimos en adolescentes es porque ellos tienen más basura arrojada en su contra día tras día de lo que podemos imaginar jamás. Y queremos caminar junto a ellos. La razón por la que invertimos en niños y jóvenes y todo esto es porque no queremos que la gente enfrente la cultura sola. Y por eso nos reunimos. Vemos este patrón en Éxodo, en Reyes, en Nehemías, en Hebreos. Dios ha llamado a un pueblo para glorificarlo en el mundo. Eso es lo que debemos de estar haciendo, reflejando a Jesús en todas partes. Y cuando nos reunimos, podemos traerle más gloria, más alabanza, más honor, y podemos ser transformados a la imagen de Dios cuanto más nos reunimos. Así que, ya sea la escuela dominical, que llamamos la hora de crecimiento, que hacemos a las 9 y tenemos varias clases aquí, o los miércoles por la noche, o los grupos pequeños, tenemos grupos pequeños. Pronto empezaremos un grupo de pickleball, donde podrías intentar enfrentarte al pastor en pickleball. Y si me ganas, me debes un bistec o algo así, no sé. Tenemos todo tipo de grupos porque esto es lo que yo sé como hombre. A veces, simplemente jugando juntos al balón o al golf o al pickleball, empezamos. La Biblia dice esto en Proverbios: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Entonces no importa dónde ni cuándo te reúnas, la idea es que nos reunamos a menudo. Nadie en esta iglesia debería ser desconocido. Nadie. Todos deberíamos ser conocidos, porque si somos conocidos podemos darlo a conocer a Él. Amén. Padre, yo oro sobre esta palabra hoy. Te doy gracias porque tu palabra es poderosa y eficaz.
Te doy gracias porque tu palabra es más cortante que toda espada de 2 filos. Puede conquistar la muerte, el infierno y la tumba. Te doy gracias, Dios, que tú velas sobre esta palabra y tú la cumples. Y yo oro que lo hagas ahora mismo. Cabezas inclinadas, ojos cerrados, sin mirar alrededor. Si nunca has confiado en Cristo para el perdón de tus pecados, o si entraste hoy y ha pasado mucho tiempo y estás lejos de Dios y necesitas esa seguridad de que Él te está perdonando, que Él te está transformando, que quieres hacer un cambio en tu vida, ¿podrías simplemente señalar levantando tu mano? No voy a ponerte un foco encima. Si veo esas manos, sí, esa mano sí, es esa, sí. Varias manos levantadas. La Biblia dice esto, 1 de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fiel significa que Él lo hará cada vez. No hay pecado demasiado pequeño ni pecado demasiado grande que Él no pueda conquistar. Justo significa que tiene que hacerlo. Él nunca va a retractarse de su palabra. Así que lo que hacemos aquí juntos es confesar. Así que quiero que todos en este lugar digamos esta oración. Señor Jesús, soy pecador y necesito tu perdón. Creo que moriste y resucitaste. Hazme una nueva creación y líbrame del pecado que me ata. Te pido que lo hagas en tu nombre. Amén.